Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión del Primavera Science Festival 2025, un festival que aúna en el mismo espacio ciencia, arte y divulgación. Bueno, por si no conocéis, no nos conocéis, esta actividad está organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba, que somos un servicio que nos dedicamos fundamentalmente a la difusión del conocimiento científico a través de eventos de divulgación científica como los que nos trae hoy aquí. Nos gusta visitar espacios frecuentados comúnmente por la ciudadanía, alejarnos un poco de los lugares más institucionales o más académicos, y esa es una de las razones pues, por las que una buena parte de las actividades de nuestro plan anual de divulgación se celebra en bares cordobeses. Así que aprovecho también para agradecer al Limbo que nos acoja hoy y durante los próximos 2 miércoles para celebrar este festival. Por cierto, veo algunas caras no conocidas, nos podéis seguir en prácticamente todas las redes sociales, en Córdoba Ciencia, por si queréis estar informados e informadas de los eventos que organizamos, y también si queréis al final de la actividad podéis darnos vuestro correo electrónico para que os demos de alta en un directorio que tenemos, al que mandamos también información actualizada de todas las actividades que vamos organizando a lo largo del año, que son muchas. Bueno, y volviendo al tema de esta actividad, sabemos que ciencia y arte no son lo mismo, pero quizás no sean tan diferentes como pueda pensarse. De hecho, hay por ahí un artículo que creo que fue publicado en el año 2024 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que me llamó bastante la atención, que decía que el 58%, creo que era, sí, 58% del personal investigador en España desarrollaba algún tipo de actividad artística, bien sea a nivel profesional o a nivel amateur. Un ejemplo de ello es Pablo Martínez Angulo, el primer investigador que nos va a acompañar durante esta tarde y que ofrecerá un breve recital de poesía que conecta directamente con su profesión. Pablo es doctor en lenguas y cultura y trabaja como personal docente e investigador en el Departamento de Enfermería, Farmacología y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba. Los poemas que hoy nos trae Pablo han sido seleccionados de lo que será su primer poemario. Pablo nos ofrecerá un viaje introspectivo, perdón por la palabra, por la pronunciación, sobre sus vivencias como enfermero migrante en Noruega. Un mosaico de experiencias, en palabras de su autor, marcado por la nostalgia, el desarraigo, el amor y la búsqueda de su propia identidad personal. Decíamos el año pasado, en la primera edición de esta actividad, que quizás el universo tenga algo de poético o tal vez la poesía encierre en sí misma todo un universo. No lo hemos hecho aposta, pero hoy volvemos a unir en un mismo espacio y en el mismo día poesía y astronomía. Por lo tanto, la segunda investigadora que nos acompaña esta tarde es Beatriz Ruiz Granados, profesora del Departamento de Física de la Universidad de Córdoba, quien nos hablará del universo a través del tiempo, a partir de fragmentos clásicos del pensamiento, de la literatura y de creaciones artísticas. Para ello, abordará algunas de las preguntas claves en la cosmología desde sus inicios, como de qué está hecho el universo, cómo evoluciona, cuál fue su origen y cuál será su final. Muchas gracias a los dos por acompañarnos, muchas gracias a todos y a todas por asistir y que disfrutáis de la actividad y que disfrutáis de la tarde. Gracias. Sí, probando, se oye bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Pablo, como Pablo me ha presentado, efectivamente. Yo tengo unos 15 minutos, voy a intentar no apurar el tiempo, voy a intentar quedar unos 10, no prometo nada. Pablo, hazme un gesto si me paso un poco. En fin, soy enfermero. Eso lo primero. Como me ha presentado Pablo, también soy doctor en lengua y cultura. Me ha robado un poco mi pequeña introducción porque voy a hablar yo también acerca de la no diferencia o diferencia que hay entre el arte y la ciencia. Al fin y al cabo son dos maneras de expresarse, son dos maneras de expresar la humanidad que llevamos dentro, a través de la evidencia científica y a través del arte, ¿no? Entonces comulgan en ese punto de encuentro. Como estaba diciendo antes, la enfermería es buena muestra de ello. Como hemos dicho antes, en el terreno de la lengua y cultura me muevo un poco, me gusta moverme. Y bueno, acerca de la actividad de hoy, me gustaría presentarla. Pablo me ha introducido diciendo que lo que será su primer poemario ya es, por fin, desde ayer ya lo es. Hoy os traigo aquí una pequeña selección de unos poemas que dan forma un poco a
a un crisol de la experiencia que fue maravillosa como enfermero inmigrante en Noruega. Durante 2 años estuve trabajando allí como enfermero. Entonces hoy aquí vengo a traer un poquito esa experiencia de la lejana Noruega aquí a la cálida Córdoba, ¿verdad? Entonces, básicamente, me gustaría comentar antes de empezar a recitar que la magia de la poesía para mí es aquella que transforma lo inexplicable en lo explicable. Al fin y al cabo, hablamos de instantes, hablamos de momentos, hablamos de una vivencia personal cristalizada en algo tangible. Al final volvemos a la expresión humana, ¿no? Desde un punto de vista literario. Yo personalmente estoy en contra de explicar los poemas, porque por esta misma definición los poemas son explicativos y explicarlos es sobreexplicarlos. No obstante, voy a contextualizar un poquito entre poema y poema, voy a lanzar alguna que otra reflexión y si alguien también quiere acompañarme y responder a ella, pues bienvenido y bienvenida. ¿Bien? Entonces, bueno, este es el primer poemario que publico, se llama Tan solo un lapso momentáneo de paz. Cada uno que lo interprete como considere. Al final vivimos en un mundo pues, vertiginoso, con poco espacio para la paz. Espero que hoy esta pequeña muestra pues, sea un pequeño lapso momentáneo de paz para todos y todas. Vamos con el primero. Lo recuerdo como si fuese ayer, donde el tierno gesto sucede entre maletas, baúles que ruedan con 10 kilos de miedos. Engañé cuanto pude a la despedida, hasta que mis pobres padres enarbolaron sus manos a media asta, y un abismo se hundió dentro de mí. Sentí frío. Cuestión de segundos, un resignado suspiro fue lo que tardé en rebasar el límite. Guardián tripulado entre arcos de metal. Megáfonos como gárgolas dictaban destinos, con voz inhumana, pero ninguno era el mío. Esa última vuelta de cabeza, esa que debemos ahorrar a toda costa, no tuvo su réplica con la de ellos. Y nunca me sentí tan solo como entonces. El silencio labró la tierra que dejé atrás. Cada vez que buscaba mi asiento entre alas plateadas, me cuesta adaptarme aún a ese momento. Cada vez que busco los ojos cansados, junto a los cordones de seguridad, al otro lado, veo el reflejo de una ventana que no abre. Preludio de un periplo a punto de despegar. Llevo en mis manos las cicatrices de mi casa. Son esas que me hicieron mi madre y mi padre. Y cuando se convierten en un estanque, comprendo que mi vida es la trenza tejida tras mis talones. Bajo mis pasos no hay nada. Ahora, solo una maleta. Baúl con 10 kilos de inseguridades. Y el frágil recuerdo de aquel día en que dejé de ser de mis padres. Una vez que partimos, ¿volvemos? ¿Acaso alguna vez? ¿Quién se va, vuelve? ¿Quién se va? ¿Quién vuelve? Un aeropuerto es un lugar que a mí personalmente me encanta. Es un lugar único, es un eterno escenario de eternos comienzos, de eternos finales. Y lo único que permanece es el recuerdo, la nostalgia del momento. Pero la persona cambia para siempre. A mí no me gustan las despedidas, pero creo que son necesarias porque así nos recordamos lo frágiles y lo finitos que somos. Y que el hoy, el presente, el ahora es lo único que tenemos. Y bueno, si vais a alguien observar detenidamente algo, alguien en un aeropuerto, seré yo, probablemente. Así que podéis saludarme, por supuesto. Vamos con el segundo poema. Mira que intento acordarme. Mira que pruebo a cerrar los ojos para intentar sentir lo que tú, cuando me abrías la puerta del coche. Y tú, abrazo de relámpago, y yo, estruendo refugiado en el contorno de tus labios. Y yo que te decía,
¿Me has echado de menos? Y tú que respondías tan callada. Pero lo que te quedabas callado era que me recibías vidriosa para que un día echara de menos. La manera tan tuya que tienes de romperme en mil cristales y de darle la vuelta al abrazo y al beso. Caminar por la marisma y el sol, haciéndome probarte salada, abriéndome la puerta del coche para que un día echara de menos. Hay una clara contraparte sentimental en esta experiencia. No solo había trabajo en Noruega, había también pues, sentimientos, y esto es buena muestra de ello. El recuerdo puede ser algo doloroso, puede ser algo que te imprima fuerzas, todo en función del contexto, todo en función del gesto tan mundano que puede ser abrir la puerta de un coche, con tanta carga de significado, de quién lo haga, de cuándo lo haga, esa tensión, ese suspiro, ese repetir, rebobinar, como una película hacia adelante, hacia atrás, un momento para cerrar los ojos y sacar una sonrisa desde debajo de la nieve, desde la más fría Noruega. Vamos con el tercer poema. Son los niños los que nos hacen mayores. Solía decirlo mi padre, con una bandada de pájaros tristes sobrevolando sus ojos al mirarme. Una marca, cicatriz, una zancada en el tiempo, pero yo no daba importancia a eso. Tan solo quería ser un niño y esconderme entre las sábanas de aquel abrazo caliente. Ya me di cuenta. Sé que dejé de ser un niño. Ahora seré un guardián entre el centeno. Ya me di cuenta que ya no hago mayor a nadie. Mi casa nunca fue mía, sino de mi padre. Yo, que no haré casa porque jamás la tuve, que mi hogar quedó en las fotos, a contraluz de mi niñez, sé que un recuerdo es la herida abierta, que me sangra el dicho de mi padre, aunque curiosamente ya no lo diga él. Aquí nos recuerda el paso del tiempo, es inexorable, es inevitable. La sensación de pertenencia, la identidad, al final va con nosotros, con nosotras, siempre. Algo cambiante, algo que también nos hace buscarnos nosotros mismos, nosotras mismas. Y en sí es un acto de amor hacia uno mismo, ¿no? Intentar encontrarse permanentemente, aunque creas que estás perdido, ¿no? Y por último, me gustaría recitar el último poema y pedir a todo el mundo que quiera que cierre los ojos, todo el mundo que quiera, no voy a obligar a nadie, pero bueno, a ver qué tal. Primero tus párpados, descubro tu rostro y aparece la noche. Una mirada, un solo gesto. Tierra mojada nos envuelve. La lluvia da paso a susurros. A un lado, la orilla y la mar. Al otro, el vértigo ante un beso. Unos pájaros. El fragor del momento. La luna enjullada es testigo. Busco, pero no encuentro nada. Nada sino la mar en tus labios. Dura lo que vive un siempre. Nada. Bruscamente los pájaros. La lluvia vuelve. Desaparecen tus labios y ellos, la noche. Podemos abrir los ojos. Espero que haya sido un breve lapso momentáneo de paz. Si hay alguien que quisiera profundizar o tener la oportunidad de ir un poquito más allá, puede acercarse a mí para poder optar a tener el poemario sin ningún tipo de compromiso. Así que espero que haya resultado interesante, breve, y muchas gracias por estar aquí hoy y atender.
de lo que vamos a hablar, o de lo que voy a hablar, es de la cosmología, de los modelos cosmológicos, de la visión del cosmos que hemos tenido a lo largo del tiempo. Claro, a lo largo del tiempo serían muchas visiones del universo, entonces lo que he hecho, es seleccionar algunas pinceladas de esas visiones, de esa comprensión del universo. Antes de empezar con las visiones, me gustaría recordar algo que nos hace únicos y exclusivos, y es que una de las características que nos hace únicos y exclusivos es el lenguaje. El lenguaje, no solo las palabras, no solo el lenguaje con el que nos comunicamos, el lenguaje simbólico, el lenguaje artístico, el literario, el filosófico, ¿vale? Todo ese tipo de lenguaje es el que nos hace... Gracias. No se me escucha nada. Vale. Es lo que nos hace únicos, lo que nos permite relacionarnos entre nosotros, con nuestro entorno, con nosotros mismos. Pero también hay una cosa que nos hace únicos, y es, creo que somos el único animal que miramos al cielo. ¿Vale? El lenguaje y esa mirada al cielo, digamos que es el germen de las grandes preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la humanidad. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen de todo lo que nos rodea? ¿Cuál es el final? ¿De qué está hecho? Las respuestas a esas grandes preguntas se han ido cambiando de lenguaje, pero siguen siendo las mismas preguntas. El último modelo que veremos será pues la cosmología física, la cosmología estándar con la que trabajamos los cosmólogos, los que nos dedicamos a la ciencia, pero esos pensamientos, esas respuestas a esas grandes preguntas vienen de antes. No nos resulta extraño que los relatos bíblicos, los relatos de cultura antigua, relatos cosmogónicos en definitiva y teogónicos, hablen de la creación del mundo, de la creación del hombre. Hay una frase muy bonita de Hoyle, que era un astrónomo, de hecho es el padre del nombre de la teoría del Big Bang, del nombre, no de la teoría, que dice que la historia de la astronomía no es más que una historia de los horizontes retrocediendo. O sea, conforme va avanzando el tiempo, el horizonte se va alejando cada vez más en nuestro pensamiento cosmológico. Vamos a empezar hablando de cosmogonía, no de cosmología, y eso quiere decir que vamos a hablar de totalidad, porque la cosmogonía, la cosmología en la actualidad, es una ciencia ambiciosa que quiere explicar el universo en su conjunto, como un todo. Desde el punto de vista a día de hoy científico, pero con anterioridad lo hemos hecho desde la poesía, desde la filosofía, desde la teología, etcétera, etcétera. Voy a empezar hablando de dos cosmologías prefilosóficas, ¿vale? Ojo con el periodo de tiempo que voy a mencionar. Estoy hablando de una época anterior, digamos, a los presocráticos, ¿vale? Y vamos a empezar con Hesíodo, que es un poeta, no se sabe muy bien en el siglo exacto, entre el siglo VIII y el siglo VII antes de nuestra era, que escribió un libro que ha llegado hasta nosotros, un texto que se llama Los trabajos y los días, una teogonía, donde explica el origen del hombre a través de explicar la mitología, ¿vale? Hay un fragmento en el que nos cuenta la cosmogonía, perdón. La cosmogonía de Hesíodo es importante porque Hesíodo, el origen de todo son los dioses. Los dioses son los que engendran al hombre, los que dan lugar, están en el origen del hombre, pero esos dioses tienen que situarlos en un contexto, y en un contexto es en el universo, ¿no? De lo más importante, no voy a leer el fragmento, pero lo más importante de la cosmogonía de Hesíodo es la primera frase. En primer lugar, existió el caos, ¿vale? Esa es la primera frase con la que empieza todo. En primer lugar, existió el caos. Del caos surgieron Erebo y la negra noche. De la noche a su vez nacieron el éter y el día, etcétera, etcétera. Va generando el cosmos, pero en principio, en primer lugar, existió el caos. Esa primera frase se repite en numerosos textos ya de la Grecia, de escritores griegos y romanos,
mucho más adelante en el tiempo. Por ejemplo, he puesto un par de fragmentos. En estos dos, en el caso de Plutarco, nos habla, pues cree que caos es el lugar y el espacio que subyace a todo. O sea, para Plutarco y para otros escritores clásicos, el caos es un lugar, es un espacio, ¿vale? Ese primer caos del que nos habla Hesíodo es un espacio. Sin embargo, para Platón, para Ovidio, para Sexto Empírico, para otros pensadores y otros escritores clásicos, no voy a leer la cita, pues si no me voy a detener mucho, más que un espacio empieza a convertirse, se empieza a tener una sesión de sustancia. O sea, que digamos que en el pensamiento clásico el caos tiene dos acepciones distintas. Unos lo ven como el espacio y otros lo ven como una sustancia de la cual se genera todo. No puedo omitir este fragmento de Aristófanes, de las aves. Aristófanes, esta obra es magnífica, todo surge a partir de las aves, pero al principio, fijaros que comienza prácticamente replicando lo que ya Hesíodo había mencionado, os recuerdo, siglo VIII, siglo VII, antes de nuestra era. El caos primordial ha llegado hasta nuestros días y existen numerosos artistas y numerosas artistas que han representado ese caos primordial. Os invito a que busquéis a esta pintora Hilma af Klint, que tiene toda una serie sobre este caos primordial. Aquí os solo he puesto, donde representa ese espacio y esa sustancia primordial que nos recuerda un poco a las cosmogonías primordiales de Hesíodo y posteriores. Si avanzamos un poquito en el tiempo, pero muy poquito, nos encontramos con un poeta arcaico, Ahmán, siglo VII, aproximadamente siglo VII antes de nuestra era. Aquí no se ve bien, ¿vale? Pero esto es un mosaico con la cara de este poeta, un mosaico romano que se ha encontrado en Egipto. Y de Ahmán, de la época de Safo y otros escritores arcaicos, y tenemos un breve fragmento el cual ha dado lugar a toda una cosmogonía. El fragmento ese que tenéis ahí, de él, Poros, el viejo Tecmor y la tercera oscuridad, el día, la noche y la tercera oscuridad. En principio, de ese fragmento es difícil que pensemos que ha podido surgir toda una cosmogonía. Y obviamente sería inventar muchas cosas. La cuestión es que de este fragmento se han encontrado unos papiros, los papiros de Oxirrinco. Son unos papiros que se encontraron en una basura hace ya casi un siglo, 1957 o por ahí, que contenían numerosas obras clásicas y comentarios a esas obras clásicas. Aquí os he puesto un fragmento donde está un comentario sobre ese breve texto que tenemos de Ahmán, del poeta, donde describe la cosmogonía, ¿vale? Obviamente, veis, este es el mejor conservado, luego hay dos más, que están mucho más fragmentados, y a partir de aquí los investigadores han reconstruido el comentario para reconstruir el pensamiento cosmogónico de este poeta. Y básicamente, a grandes rasgos, hay cierto consenso de que la cosmogonía de Ahmán va un paso más allá de la cosmogonía hesiódica. ¿Por qué? Porque en vez de hablar de caos, sí se recrea, o por lo menos lo que nos ha llegado a través del comentario, sí se recrea en una sustancia primigenia material. Lo he puesto en griego, ¿vale? Pero es la ile o el ile, ¿vale? Eso es la materia primordial. Y luego aparecen tres principios fundamentales, que son el poros es un espacio, un hueco, un vacío, el tecmor, que es un principio que marca los límites, las fronteras, y también el escotos, que es la oscuridad. Con esos tres principios, Ahmán es capaz de generar, según este comentario que nos ha llegado, el universo gracias a la fuerza, a la gente, a la acción de una diosa, Tetis, en este caso es una diosa, no es un demiurgo, que pone a funcionar todo. He elegido el cuadro de Remedios Varo, pone a funcionar todo para que
el universo surja. Como veis, es una cosmogonía, obviamente estamos siglo VII antes de nuestra era, escrita por un poeta, no lo olvidemos, pero en el comentario, y hay cierto consenso en la comunidad que estudia este tipo de cosmogonía, de pensamiento racional. O sea que, en principio, pues hay ya una cierta visión cosmogónica que se acerca a lo que después os contaré, que es el modelo cosmológico estándar. Entre otras cosas, he elegido precisamente las cosmogonías griegas por la reminiscencia que nos puede resultar en la cosmología que tenemos actualmente, pero cualquier cosmogonía india o de cualquier otra civilización tienen una estructura bastante parecida. Es verdad que sobre los griegos pues tenemos mucha más información y lo tenemos mucho más trabajado también. Bueno, nos vamos a ir a Roma, a la Capilla Sixtina. Supongo que la conocéis, la habéis visto todos, la Capilla Sixtina. Vale, la Capilla Sixtina se hizo aproximadamente en 1475, ¿vale? Sé que no es exactamente la fecha, pero más o menos, siglo XV, ¿vale? Y está construida con las dimensiones del templo de Salomón que aparece en la Biblia. O sea que ya la reminiscencia acerca de la creación, o sea, la Capilla Sixtina nos cuenta muchas cosas, y ahora lo veremos, pero sí que tiene una especie de conexión pues con toda esta historia de la creación. De hecho, hay una de las pinturas es sobre la creación. Pero en concreto nos vamos a fijar en el mural del Juicio Final. El Juicio Final fue pintado por Miguel Ángel entre 1536 y 1541. Cuando miramos este mural, lo primero que nos llama la atención, aparte de la cantidad de turistas que hay siempre sacando fotos, es la figura central, ¿vale? La figura central es el Cristo, que en este caso está representado sin barba. O sea que es un Cristo que está imitando al dios Apolo. En la época esto era bastante común, utilizar la imagen de Cristo, la imagen del dios Apolo, representando a Cristo. Por eso es un Cristo que no aparece sin barba. Y fijaros que también aparece, no se ve muy bien, ¿no?, pero hay alrededor como una luz amarilla, ¿vale? Otra de las características de este mural, que hasta entonces no era muy común, era la representación que se hace, que parece que todo está distribuido en torno a esa figura central, ¿vale? Bueno, ahora os voy a leer un texto, a ver qué me decís de este texto. El texto dice: y en medio permanece el sol, pues ¿quién en este bellísimo templo pondría esta lámpara en otro lugar mejor desde el que pudiera iluminar todo? Y no sin razón, unos lo llaman la lámpara del mundo, otros mente, otros rector. Tremegisto lo llamó Dios visible, Sófocles en el extra el que todo lo ve. Así, en efecto, como sentado en un trono real, gobierna la familia de los astros que lo rodean. ¿Qué es lo que he leído? ¿Qué pensáis que acabo de leer? ¿Es algo que se parece a esto? Sí. Pues lo que os acabo de leer es el capítulo 10 del libro primero del libro sobre las revoluciones de Nicolás Copérnico. ¿Vale? Nicolás Copérnico publicó su libro sobre el modelo heliocéntrico del universo en 1543. La Capilla Sixtina se terminó en 1541, ¿vale? Hay una investigadora inglesa que está tratando de demostrar, tiene varias publicaciones científicas, no sé cómo se pronuncia el apellido, se llama Valerie, ¿vale? Tiene varias publicaciones científicas, historiadora del arte,
y trata de argumentar que en el juicio final, que sabemos que es una pintura que está bastante estudiada y siempre es una de las pinturas más enigmáticas que existen en la historia del arte, está tratando de argumentar que Miguel Ángel estuvo influido, en esa representación que hizo, estuvo influido por las ideas de Copérnico. En las publicaciones más recientes que ha sacado esta investigadora, ha encontrado, tiene varios argumentos, pero uno de los más potentes en mi opinión, ha encontrado una nota manuscrita de Miguel Ángel diciendo que había asistido a una reunión, una especie de clase magistral que había organizado el Papa Clemente VII, para el que trabajaba, donde le habían expuesto, porque el Papa había pedido que le pusieran las teorías heliocéntricas, cuando todavía no estaba publicada, en junio de 1533. Esta investigadora, por tanto, argumenta que esa reunión, y aparte de la influencia, Miguel Ángel estaba completamente influenciado por todo el neoplatonismo de la época. De hecho, esa imagen del dios Apolo, Miguel Ángel era muy seguidor de Marsilio Ficino, que era uno de los humanistas de la época que relacionaba el dios Apolo con el sol. O sea que puede ser que la Capilla Sixtina, entre otras muchas cosas, y en el juicio final, nos esté hablando, nos esté transmitiendo de alguna manera esa idea del modelo heliocéntrico. Yo sin duda me parece bastante verosímil, teniendo en cuenta el ambiente de la época, que esto fuera así. En el libro de Nicolás Copérnico se prohibió en el 1610 y algo, ¿vale? O sea, se prohibió mucho después, pero la idea, obviamente, habían calado previamente y el modelo heliocéntrico no apareció en 1543, o sea, se hizo público en 1543, pero las ideas científicas ya estaban presentes desde al menos desde 1530 en comentarios de otros pensadores que habían escrito sobre estas ideas. Bueno, pues después de haber visto este modelo heliocéntrico, nos vamos ya a la cosmología actual. La cosmología actual está fundamentada en dos cosas básicas, que son, la primera es el principio cosmológico. El principio cosmológico es una especie de principio copernicano. Nosotros en el primer momento, en el primer modelo cosmológico, sin haberlo dicho, estábamos suponiendo que la Tierra, nuestro planeta, era el origen del mundo, ¿vale? Era el centro del mundo, era todo. Con el modelo copernicano, el centro del universo pasa a estar en el Sol. Ahora, en la actualidad, no hay centro, ¿vale? El principio cosmológico nos dice que el universo es isótropo. Eso quiere decir que no hay centro, o sea, no hay un lugar privilegiado en todo el universo. Y el otro fundamento teórico que tenemos en la cosmología actual es la relatividad general. Aquí he puesto un cuadro de Dalí simplemente para ilustrar que la teoría general de la relatividad, que fue publicada en 1915, ha tenido una enorme influencia, porque seguramente os suena, en el mundo no solo científico, sino también en el filosófico y en el artístico. Hay numerosas obras que hablan sobre la relatividad. La relatividad, básicamente, nos habla de la gravedad, ¿vale? En relatividad lo que sucede es que el espacio-tiempo y la materia están unidos. ¿Cómo están unidos? Pues el espacio-tiempo, en palabras de John Wheeler, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. O sea que la relatividad habla de esa curvatura. La gravedad ya nunca más es una fuerza, sino que es una curvatura del espacio-tiempo. Está sensible esto. Bueno, tenemos que partir de un estado primordial, y el estado primordial está en numerosas obras de arte. Aquí he seleccionado una sin título, pero que recuerda mucho ahora a lo que os voy a contar a continuación. Os he dicho los fundamentos teóricos de la cosmología moderna. Necesitamos un estado primordial que observamos, necesitamos observaciones, porque si no, no podemos hacer ciencia.
¿qué observaciones tenemos para hablar sobre cuál es el origen y de qué está hecho el universo y cuál será su final? Pues una de ellas es el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es la primera luz del universo. Esto es una luz de cuando el universo tenía 380.000 años. Más atrás no hay luz. Esta es la primera luz realmente, porque más atrás no había fotones libres, ¿vale? El fondo significa que estamos recubiertos por una radiación homogénea, ¿vale? Pero claro, es lo que predice el Big Bang. El Big Bang a todos nos sonará que hubo una gran explosión, un punto muy denso, con una temperatura altísima, explota y se expande. Si se expande es como si inflamos un globo, no es correcta la analogía del todo, pero para que nos hagamos una idea, inflamos un globo y se expande, ¿vale? Se expande en todas direcciones de la misma manera. Eso quiere decir que la radiación que detectaríamos, si el Big Bang si fuera cierto, que en parte lo es, sería, en todos los puntos estaríamos midiendo la misma radiación, ¿vale? La misma temperatura. Claro, para generar estructura, para generar galaxias, necesitamos cosas que no sean homogéneas, porque con la homogeneidad no podemos generar nada. Necesitamos que haya desviaciones de esa homogeneidad. Necesitamos lo que estáis viendo aquí. Estos son desviaciones de esa temperatura homogénea que predice el Big Bang y son las anisotropías del fondo cósmico de microondas, ¿vale? Estas anisotropías veis que son unas zonas más rojas, otras más azules, unas zonas más calientes, otras más frías, es decir, unas zonas donde hay más materia y otras donde hay menos. Porque os he dicho antes que nuestro fundamento teórico era la relatividad general, gravedad, necesitamos gravedad para que las cosas se puedan agregar, se puedan juntar y puedan formar estructuras. Y esto es, digamos, una foto del universo primigenio. Si le damos hacia adelante en el tiempo, si dejamos evolucionar esas primeras anisotropías, esas distribuciones de la anisotropía en temperatura, la dejamos evolucionar y dejamos que actúe la gravedad, obtenemos a través de simulaciones cómo puede ser la formación de estructuras, ¿vale? Esto es una simulación hecha en 2023, hay numerosas simulaciones cosmológicas y es simplemente, pues, esto es una observación, estos son observaciones y esto es, pues, dejando a la física que actúe y correr el tiempo, ¿vale? Para generar esa estructura por colapso gravitatorio, a grosso modo. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos conectar con lo que observamos con la estructura a gran escala. Esto es un mapa de todo el cielo en longitud de onda de infrarrojo, ¿vale? Las anisotropías se observan en microondas, esto es en infrarrojo. La resolución es horrible, pero lo que estáis viendo aquí es una especie de estructura filamentosa que es lo que se llama la red cósmica, ¿vale? Si hacemos zoom en esta estructura, estos filamentos, algunos que se vean mejor aquí, esos filamentos están formados por agregados de cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias están formados por galaxias, ¿vale? Las galaxias por estrellas, es decir, si hiciéramos un zoom, esto se parecería a esta pintura de muchos círculos de Kandinsky, que me gusta mucho, y en definitiva a lo que ha observado el telescopio, el JWST, el James Webb, ¿vale? Que ha obtenido una imagen mejorada de la imagen de campo profundo del Hubble. Con todo esto, ¿qué es lo que sabemos del universo? Pues con todo esto, y con unas cosillas más, lo que sabemos del universo es que el universo tuvo un origen de tipo Big Bang, vamos a decir. Sabemos que está constituido de materia, ¿vale? La materia que hemos visto es materia ordinaria, que nosotros en física denominamos materia bariónica. También sabemos que tiene que haber materia oscura, porque si no, no somos capaces de explicar esas estructuras filamentosas, tampoco la posición de la anisotropía del fondo cósmico de microondas. También sabemos que el universo se está acelerando, se expande aceleradamente
y la causa de esa expansión acelerada, pues, parece que es la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? No lo sabemos, ¿vale? Y sabemos que al final del universo, pues el final no lo tenemos muy claro todavía, pero lo que está claro es que las estrellas estarán muertas y tendremos muchísima oscuridad. Para terminar, y como esto es un acto, como antes Pablo ha estado leyendo poesía, no quería dejar pasar la oportunidad de dejaros aquí unos versos que nos permiten un poco reflexionar sobre lo que os he contado, ¿vale? Falta el primero, no sé si alguien lo ve allí en la pantalla. ¿Puedes leerlo? La mirada se desliza por la historia. Proyecta la imagen que otros miraron. Miramos miméticamente lo que otros miraron. Los ojos ven lo ya visto. Y así somos capaces de atravesar la invisibilidad del tiempo. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, Beatriz, ¿qué quieres decir cuando dices el origen del universo fue tipo Big Bang, pero no Big Bang? No sé hasta qué punto está demostrado científicamente o se considera una verdad científica el origen del universo como Big Bang. El universo tiene que tener un origen tipo de Big Bang, o sea, tiene que surgir en algún momento, ¿vale? O sea, no... La idea es que surge de una cosa, creemos que surge de una cosa que se llama el periodo inflacionario, ¿vale? Porque lo que nos dice la radiación de fondo de microondas, esa aparición de anisotropía no la predice el Big Bang. Por eso digo un origen tipo Big Bang, porque necesitamos algo que nos genere esas desviaciones de la homogeneidad, y eso no lo hace el Big Bang. A eso me refiero. Y eso lo hace una cosa que se llama el paradigma inflacionario, que tampoco, o sea, hay muchas teorías de inflación, pero por eso digo tipo Big Bang. Y dentro del universo, los agujeros negros, ¿cómo encajarían o qué son realmente? Los agujeros negros son unos objetos como una estrella, ¿vale? Son objetos que tienen una influencia en el centro, fundamentalmente en el centro de la galaxia, pero digamos que no tienen una repercusión en lo que es la cosmología. Tiene repercusión a nivel, pues eso, de una escala de cómo se están moviendo las estrellas, de los fenómenos, de la eyección que produce cuando está cayendo la materia, que empieza a salir unos chorros en ocasiones, pero desde el punto de vista cosmológico no tienen, en principio, si no hay agujeros negros primordiales, no tienen ningún efecto, digamos, notable.